En esta oportunidad, yo le doy gracias a Dios por su palabra y porque su palabra da identidad a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es Dios el que nos da su palabra para darnos identidad, ¿sí? Y hoy vamos a estar trabajando en una enseñanza que es el cierre quizás de unas enseñanzas que hemos venido trabajando un domingo, otro domingo, otro domingo, otro domingo, y que de alguna otra manera, en algunas oportunidades hemos pausado, pero que en otras oportunidades hemos seguido avanzando. Y eso es el trabajo o el aprendizaje a través de las parábolas. Dale un poquito más de eso, de volumen. A través de las parábolas. Y la semana pasada nosotros comenzamos con una pregunta. A lo mejor ustedes no recuerdan. Pero la pregunta era, ¿qué es lo que a ti te decía o por qué tú decías que tú eras salvo? O por qué alguien puede decir, bueno, yo soy salvo. Y hoy yo quiero comenzar con una pregunta también. Y es, ¿en qué está cimentada tu casa? ¿En qué está cimentada tu casa? ¿Cuáles son los fundamentos de tu casa? Con esa pregunta yo quiero iniciar. Porque la semana pasada preguntábamos por qué queríamos que éramos salvos. Y nuestro tema a desarrollar en ese momento de la semana pasada fue el arrepentimiento. Una mujer que llegó a los pies de Jesús solamente con un perfume y con sus lágrimas y arrepentida por su pecado y por su manera de vivir, no hallaba otra forma de acercarse al Maestro. Mientras otro que conocía la Escritura había invitado a Jesús para interpelar si es que él era verdaderamente un profeta, como él mismo lo dijo. Y una de las cosas que pudimos aprender es que existe una manera correcta de acercarnos a Jesús y existe una manera incorrecta de acercarnos a Jesús. Y el Señor Jesús viene dando una enseñanza, y el contexto de esta enseñanza está en el Sermón del Monte. Lo que nosotros estamos estudiando ahorita de las bienaventuranzas en las iglesias en casa. ¿Cuántos están asistiendo a las iglesias en casa? Levante la mano. Los que no están yendo, hay un buen grupo, gloria al Señor, hermano. Los que no están yendo, por alguna razón, motívate, mi hermano. Motívate, mi hermana. La iglesia en casa es importante para el crecimiento de la misma iglesia. Amén. Amén. Entonces dígale al que tiene al lado, motívate, te espero este miércoles. ¿Sí? Motívate, te espero este miércoles. Estoy cansado. Y yo quiero pedirle que por favor se ubique en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Y lo que hoy vamos a estar trabajando también tiene que ver con la conclusión de la semana pasada. La semana pasada tuvimos una conclusión en un texto, o fue uno de los textos que utilizamos para la conclusión. Y yo quiero pedirte que por favor, otra vez, te ubiques en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 21, y con esto nosotros concluimos la semana pasada. Esta fue la conclusión del mensaje de la semana pasada también. Versículo 21. No todo, estas son palabras de Jesús, ¿sí? Palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a leerlo todos juntos, porque esto forma parte de la enseñanza que Jesús viene atando y que viene dándole un hilo desde el capítulo 5, que comienza con la bienaventuranza en el Sermón del Monte y termina exactamente en el capítulo 7. Esto fue lo que Jesús estaba hablando. Todos juntos, versículo 21. No todo el que le dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. El contexto de la enseñanza que nosotros vamos a tener está enmarcada en el Sermón del Monte, donde Jesús está llamando a reflexión a los discípulos y a las personas que tiene allí. En el capítulo 5 nosotros vamos a encontrar esto. Sin embargo, cada vez que nos acercamos, por lo menos nosotros en la iglesia en casa, en mi casa, el pequeño grupo que tenemos allí, nosotros comenzamos en los versículos anteriores del capítulo 4. Los últimos versículos del capítulo 4, Jesús llama a algunos y le sigue. Y comienza entonces el Sermón del Monte, donde Jesús está enseñando y habla de la bienaventuranza. Entonces, esta es una parábola que está centrada en la vida del creyente, lo que nosotros vamos a ver. Y los textos que nosotros vamos a ver es desde el versículo 24 hasta el versículo 27 del mismo libro de Mateo. De hecho, hay una lectura también en otro de los libros que es Lucas, y Lucas también registra esta parábola en el capítulo 6, de los versículos 46 al 49, pero nosotros vamos a estar enfocándonos en Mateo, y es una de las cosas que yo quiero que nosotros veamos. Entonces esta parábola está centrada en la vida del creyente, una parábola que habla de dos tipos de creyentes: de los que conocen que Jesús es salvación, que Él es vida, que también puede ayudarnos, que también puede asistirnos, que asiste a la iglesia, pero que sus vidas no dan frutos de arrepentimiento. Juan capítulo 15, para que veamos algo en esta breve introducción. Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Y Jesús está hablando exactamente en una parábola que tiene que ver con la obediencia. Y esa es la parábola de los dos cimientos. Tiene que ver con la obediencia, porque la vida del cristiano, hermanos, tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la acción obediente a la Escritura. El cristianismo no es algo que tenga que ser pasivo. El cristianismo es algo que tenga que ver con la acción. Y usted va a decir, bueno, pero es que la acción, o me puede llevarlo al pensamiento de las dinámicas, que cada vez no podemos estar todo el tiempo moviéndonos, etcétera, etcétera. Pero no se trata de eso. Para que usted pueda orar, usted tiene que tener una acción. Para usted leer, tiene que tener una acción. ¿Sí? Había una vez una señora, le ha hecho un chiste ya. Había una vez una señora que se va el domingo y le escribe y le dice al pastor que es necesario que lo visite. Dice: pastor, necesito que me visite en la semana. Sí, hermano, y eso. Mire, pastor, los lentes se me perdieron. Tuvo que ser que los dejé en el templo.
Yo conozco uno por ahí que deja la Biblia por todos lados. Mire, tuvo que ser en el templo, pastor. Sí, hermana, sí, y no puedo leer. Entonces, va a la casa de la hermana, llega a la casa y tal. Hermana, ¿y cuánto tiempo usted tiene así? No, pastor, yo tengo meses en esta situación y yo quiero que usted me hable de la palabra para poder otra vez. Claro que sí, mi hermano. Búscate tu Biblia, por favor. Y ya la traigo. Y la hermana va y busca la Biblia. Y en lo que busca la Biblia, sacude la Biblia, le quita el polvo a la Biblia. Y dentro de la Biblia encuentra los lentes. Debe haber una acción del cristiano, no puede ser pasivo, para de alguna otra manera conocer de la palabra de Dios. No hay un cristianismo que sea llamado a ser pasivo. Debemos de ser cristianos con acción. Acción a la obediencia. Y Jesús está hablando específicamente a estos hombres. Y en el versículo atrás, el que leímos de primero, en el versículo 21, Él les dice, no todo. Él tiene a personas, tiene sus discípulos, tiene personas que lo están escuchando, tiene escribas, tiene fariseos, y a todos les dice, no todo el que me dice, Señor, Señor. Habían personas que lo estaban llamando Señor. Y es que llamar Señor a Jesucristo tiene una connotación bastante radical. Decir que Jesús es el Señor es caminar en obediencia a su señorío. Amén. De eso se trata. Y el problema que se presenta en los oyentes que están allí es que en aquel entonces Roma, que era el imperio que gobernaba, no se le podía llamar Señor a otro que no fuera Herodes. Quitemos nombre, que no fuera el rey de ese entonces, el gobernador de ese entonces. Y lo hemos dicho, existía una manera de poder pagar y era con la moneda donde aparecía la cara de aquel que había que llamar Señor. ¿Y qué le dijo Jesús cuando lo interpelan en cuanto a la moneda, hablando de la moneda? Dar al César y a Dios. Vamos entendiendo por qué Jesús les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Hermanos, ¿cuántos desean entrar al reino de los cielos? Amén. Jesús en el versículo 24, vamos al versículo 24, que es la parábola que estamos nosotros viendo hoy. Versículo 24. ¿Cómo comienza el versículo 24? En mi Biblia comienza diciendo, todo aquel. Hermanos, y todo aquel es todos nosotros o todos los que cotidianamente estamos escuchando la palabra de Dios. Todo aquel, todo aquel que escucha, y esta es una parábola que está enfocada a la vida de la iglesia. Los dos cimientos. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver aquí es que el cristiano debe de tener acción favorable a la palabra de Dios. Usted y yo debemos de tener acción favorable a la palabra de Dios. En usted y en mí debe haber obediencia a la palabra de Dios. Amén. No amén, ¿verdad? Ya no me está gustando mucho la cosa. Amén o no amén, hermano. Amén. Ay, aleluya. Mire, debemos de caminar en obediencia a la palabra de Dios.
Usted ha escuchado ese cuento que dice así. Este es un cuento que es muy popular. Y este es muy popular en la iglesia cristiana. Pero es algo para que realmente reflexionemos. Es que yo le voy a decir sus 4 cosas. Yo me bajé de la cruz y le dije: somos los únicos que nos bajamos de la cruz. Jesús estando en la cruz, uno de los delincuentes o malhechores o de las personas que estaban allí, ¿qué fue lo que le dijo? Oye, si tú eres el que tú dices que eres, bájate de la cruz y demuéstrale a todos estos que tú eres el que eres. Pero se lo dijo con ironía. Se le dijo queriéndole decir: tú no eres lo que tú me estás diciendo que eres. Y el otro en la cruz, quizás mirándolo así, voltea para allá y dice: respeta. Y se acerca a Jesús en palabras, porque está crucificado también, y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? La semana pasada veíamos el arrepentimiento. Un corazón arrepentido es lo que Dios quiere ver de nosotros, de cada uno de nosotros. Y Jesús está diciendo a la gente: hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Y Él comienza diciendo en el versículo 24: todo aquel, pues, que me oye estas palabras y las pone por obras. Las pone por obras. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Debe haber acción. Debe haber un compromiso entre lo que escucho de mi Padre, entre lo que leo de mi Padre, a la acción necesaria de ser obedientes. Si la iglesia fuera más, si fuéramos más obedientes a la palabra del Señor, yo estoy seguro que viviríamos mejor. Y no estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de paz, de tener una buena comunión con Dios. No estamos llamados a ser pasivos. No estamos llamados a ser pasivos en nuestra vocación. Si nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús, no es posible ser pasivo. Si usted es cristiano, debe de poner por obra lo que aprende en la palabra de Dios. Debemos de vivir el cristianismo, debemos de mostrar a Jesús, debemos de seguir sus pisadas. Si el mandato es, ojo con esto, ir y hacer discípulos, te hago una pregunta: ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás enseñándole a alguien seguir a Jesús? ¿Estás enseñándole a alguien que el camino verdadero es seguir a Jesús? Otra de las cosas que nosotros vamos a encontrar en esta parábola y en esta enseñanza es que hay 2 tipos de creyentes. Hay 2 tipos de personas en la iglesia. Hay 2 tipos de creyentes en la iglesia, ¿sí? Es en la iglesia. Es en la iglesia. Y el primero dice así: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el otro es: pero el que me oye estas palabras y no las pone en obra, le compararé a un hombre insensato. Un hombre sabio y un hombre necio, insensato. Un sabio,
un hombre prudente y un hombre insensato. Aquí hay dos tipos de creyentes. Y lo dice la Escritura, yo no voy a colocar ningún pañito. Los prudentes y los insensatos. Vuelvo a repetir, esta parábola tiene que ver con las personas que le estaban diciendo a Jesús, Señor, Señor. ¿Sí? Ojo, si usted dice que Jesús es su Señor, entonces preste atención. Hay prudentes y hay insensatos. Uno que es sabio y otro que es insensato. El Señor nombra primero, en primera categoría, a aquellos que son prudentes, ¿sí? Y el prudente en la Biblia dice así: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En esas palabras, decir que edificó su casa sobre la roca, está diciendo entre palabras que tuvo que haber trabajado para que fundar un edificio. ¿Sí? No se puede leer así tan fácil o tan rápido. Que edificó su casa. ¿Alguno aquí es ingeniero civil? ¿Alguien de los que están aquí es ingeniero civil? ¿O usted no es como uno que yo conocí, que es ingeniero civil? Me dijeron, mira, te vamos a dar una chamba en un trabajo de ingeniería civil. Me dijo, no, mejor me quedo. Porque es que yo me gradué en la misión rural. Lo que él me dijo a mí en ese momento fue, esa casa se va a caer. Si soy yo el que trabaja ahí, la casa se va a caer. Hermanos, este primer hombre que fue sabio tuvo que haber trabajado arduamente hasta encontrar la roca, lo sólido, para establecer su edificio. ¿Sí? Tuvo que haber cobado, tuvo que haber hecho un esfuerzo, quizás trabajó él solo, quizás trabajó con otros más, no lo dice, pero dice que él fundó sobre la roca. ¿Sí? Trabajó. Y ese que funda sobre la roca es aquel que es cristiano, es aquel que es creyente y que quiere aprender más de la palabra de Dios. Pero que no se conforma con el domingo, sino que va y cada vez que hay algo que tenga que ver con la Escritura, aparte de los tiempos devocionales, aparte de tener un tiempo de oración, ese está ahí como un clavel. Ese está ahí diciéndose, yo estoy aquí. Yo quiero pedirte que por favor tú busques en Mateo capítulo 6, un capítulo atrás. El versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 6, 33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben de cuáles son todas estas cosas que os serán añadidas cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Comida, calzado, vestido. Porque Jesús viene hablando exactamente de las cosas que más nos preocupan. Un trabajo. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué me voy a colocar? ¿Qué me voy a poner de zapato? ¿Qué me voy a vestir? Y como Dios nos conoce a perfección, Él dice, hay un Padre que tendrá cuidado de ti
Hay un padre que va a tener cuidado de ti porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Amén. Pero hay algo que hacer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El problema nuestro es que la ansiedad del consumismo y de la situación social nos lleva a pensar que primero vengo de trabajar y después, si tengo tiempo, busco de Dios. Y después, si tengo tiempo, sirvo a la iglesia. Yo te quiero decir que estás trabajando al revés. Y no te lo digo por mi propio ejemplo, porque no soy ejemplo de nadie, te lo digo porque lo dice la Escritura. Porque lo dice la palabra del Señor. Por eso, cuando buscamos primeramente el reino de los cielos, es porque estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Y el hombre prudente es aquel que se afinca, que apunta, que mira y que avanza buscando en la palabra de Dios cómo poder avanzar en esta sociedad perdida y corrupta. El cristiano que es sabio, cuando le preguntan cómo haces para poder vivir, dice: porque busco primero el reino de Dios y todas las demás cosas me son añadidas. El problema, hermano, no está en la Biblia. El problema está en nosotros. El segundo hombre es el insensato. El insensato es el creyente que sabe de la Biblia, que sabe de la enseñanza, que va a la iglesia, pero que no vive ni pone en práctica lo que escucha o lo que sabe. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre otro terreno, mismo espacio. La casa lo que significa es la vida. Eso es lo que significa la casa, la vida. Y se dice que en los territorios de Palestina, cuando no llovía, todo era chévere. Se dice que había arena, se dice que había un tipo de tribu que se llamaban los baduinos, que de alguna u otra manera ellos hacían casas inmediatamente, como la cultura gitana, ¿sí? Que ellos pueden hacer una casita así, como vamos a decir, algo provisional, pero ellos hacían casas rápidamente sobre la arena. Y Jesús está hablando de algo que realmente la gente conoce. Jesús no está diciendo una parábola porque la gente no la conoce, no. Jesús está hablando de algo que la gente está acostumbrada a saber y a conocer en su entorno. Dos hombres haciendo una casa, ¿sí? Dos creyentes construyendo su vida. Dos hombres construyendo una casa. Dos hombres, dos creyentes, llámese mujer, llámese hombre, construyendo su vida. El primero era sabio, fue sabio. Comenzó a acabar, se cansó, pero el segundo dijo: vete, yo no voy a acabar mucho,
sino que voy a poner aquí un pisito y le voy a poner un palito y tal, y ya, suficiente. Y con esto ya lo tengo. Usted no ha visto que cuando ha llovido fuerte aquí en este país, los huaicos llevan casas que la llevan completa. ¿Usted ha visto esa cosa que da hasta miedo? Que va por una cosa, va bajando y va bajando la casa completa. ¿Sí? Los huaicos. Bueno, aquí fue que yo aprendí que era huaico, ¿sí? Entonces el insensato es aquel que conoce de la Biblia, que viene a la iglesia, que sabe de las escrituras, pero que no le interesa mucho lo que el pastor, lo que la iglesia en casa, lo que el hermano el devocionante le llegó, el texto que llegó, pero no está muy interesado en eso. Está más interesado en, disculpe que saca algo que es bastante feo, ¿no? En la cartera, en que yo tengo que avanzar, en que yo tengo que crecer económicamente, en que yo soy alguien en esta sociedad y que yo a mí me voy a hacer respetar, pero voy a la iglesia y da hasta la ofrenda y todo. El insensato es aquel que mira lo que se dice, mira lo que está escrito en la palabra, pero que no le da el peso que tiene la palabra de Dios. Amén. Ese es el insensato, hermano. Él escucha y diga hasta ahí, pues. Y le dice a Jesús, Señor. Otra enseñanza que tiene esta parábola tiene que ver con los aspectos de la vida, las circunstancias que en algún momento nosotros vamos a poder o quizás vamos a vivir. Y es las pruebas mostrarán al creyente que es usted. Las pruebas van a mostrar al creyente que es usted. Hay una propaganda de un cereal que dice, saca el tigre que hay en ti. ¿Sí? Las pruebas van a mostrar al creyente, si lo llevamos a la propaganda, que hay en ti. Pero realmente es que eres tú. ¿Qué tipo de creyente eres? O eres el cristiano que eres sabio, o eres el cristiano que eres insensato. Eso es lo que dice la Escritura. Yo no estoy inventando una cosa aquí. Las pruebas o las dificultades son y acompañarán nuestras vidas. Y yo puedo hacer una pregunta. Si tú estás en prueba, y vas a decir, sí, estoy pasando dificultades. Entonces, querido hermano, yo quiero decirte que es bueno reflexionar en que el hombre prudente cavó y llegó hasta la roca y allí fundó su casa, fundó su vida. Vamos a ver y vamos a hablar de las pruebas. Versículo 25. Descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no se cayó, porque había sido cimentada, fundada sobre la roca. ¿Sabe cuál es el problema con el insensato? Que funda sus principios sobre la psicología y la filosofía que hay en este mundo. El insensato cree que él puede decir, declarar y se va a hacer. Ese es el insensato. El que dice, yo me declaro próspero. El insensato es aquel que mira la situación y dice, no, yo necesito es ver este programa que me habla de que el tigre que hay en mí.
Yo necesito ver este tipo de influencer que de alguna otra manera me dicen, querido, avanza y párate, y tú eres el tipo, tú eres la mujer, tú eres la líder. El insensato es aquel que las filosofías de este siglo son las que atesoran el corazón. Son las que dicen, tú no te mereces eso. Si yo les digo lo que cada uno de nosotros, y levanto la mano, soy el primero, merecemos lo que dice la Biblia de lo que merece la humanidad. Hermanos, caemos con los pies a tierra. Porque lo que dice la Biblia es que el hombre lo que merece es la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, con la cual nos amó desde el principio, Él nos da vida juntamente con Él. Porque por gracia soy salvo. ¿Cuáles son las dificultades que vamos a poder quizás vivir? Mira, hay un evangelio que se está predicando, no sé desde cuándo, pero que se está predicando, que dice que si tú pasas por dificultades, tú estás mal. ¿Han visto el pecado como una dificultad? Hay un evangelio que están predicando, lamentablemente, y hay lugares llenos de eso, porque a la gente le gusta escuchar eso. Y decía un pastor en estos días, no es pobrecito aquel que escucha porque está confundido, también es igual al que predica. Y de aquí de esta iglesia se han ido personas porque no hemos predicado eso, porque hemos predicado en contra de eso. Y ese es el insensato. Van a venir pruebas. Aquí lo dice la Escritura. Descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa y no se cayó porque había sido cimentada en la roca. Y la roca aquí, hermanos, en este texto exactamente apunta a la palabra de Dios. Cuando tu vida, cuando tu pensamiento, cuando tu devocional, cuando tu hablar, cuando tus acciones están cimentadas en la palabra de Dios, tú eres comparado como aquel hombre que es prudente. Que cuando venga la situación difícil, que cuando venga la enfermedad, que cuando vengan las tempestades, que cuando venga el oprobio, que cuando venga la necesidad, porque va a haber alguna necesidad, hermanos, tu casa no va a caer, tu vida no va a caer, porque está cimentada en la roca, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, eso lo vimos en la iglesia en casa. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás le dice, ¿tienes hambre? ¿Verdad que tienes hambre? Si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él aseguró que él podía decir que las piedras se convirtieran en pan. ¿Y podía Cristo sí o no? Sí, claro que sí, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús, el Hijo de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Nosotros en algunos momentos hemos puesto la carreta delante y los caballos atrás, diciéndose, somos nosotros los que podemos hacer esto, pero no es así, hermanos. Mas buscar primeramente el reino de Dios. El cristiano tiene que caminar en obediencia a lo que dice la Escritura. Amén. Entonces Jesús le dijo, no es así, es escrito está. Yo me sujeto a lo que dice la Escritura. Y lo que el cristiano debe de vivir para tener una casa, una vida fundada en la roca, es someterse a lo que dice la Escritura. Si tú no te estás sometiendo, si yo no me estoy sometiendo a la Escritura, hermano, estamos siendo insensatos. A la Escritura, a el texto, a lo que dice aquí. Juan 16:33. Escuchen lo que dice Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Tenemos un Dios que ha vencido al mundo. Y tenemos un Jesús que nos muestra que realmente vamos a sufrir aflicciones. Pero confiemos que Él es nuestra paz. Porque lo que el hombre quiere desde que nace, hermanos, es tener paz. Y solamente en Él. Solamente en Él vamos a encontrar la paz que necesitamos tener. Juan 14:27. Miren lo que dice Juan 14:27. Jesús está diciéndole a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo el mundo da la paz? Si tienes plata en la cuenta, estás en paz. Ese es el mundo. ¿Sí? Si tienes la camisa, el carro, la casa, las cosas, tienes paz. Eso es el mundo. Despierta el tigre, el tigre, eso es el mundo. Declara que vas a ser sano, eso es el mundo. Declara que vas a ser próspero, eso es el mundo. Y Satanás es hábil para engañarnos. Pero la palabra de Dios nos trae identidad y nos dice que solamente Jesús da una paz que es suprema y es superior a la que da el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Tú tienes la paz a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tú tienes la paz a través del Espíritu Santo y debes de crecer en esa paz, crecer en tu relación con Dios, escudriñando bien las Escrituras. Van a venir pruebas en nuestras vidas. Vamos a sufrir cosas, pero no se va a caer nuestra casa. Amén. Vamos a sufrir cosas, pero no vamos a ser derrumbados. Pero si estudiamos
y hacemos la palabra. Ojo, versículo 24 otra vez, del capítulo 7 del libro de Mateo. Todo aquel, pues, que me oye estas palabras y las pone por obra. Hay que poner por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando venga la situación, hay que ponerla por obra. ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? Una de las cosas que más nos pasa es preocuparnos por el dinero, y otra de las cosas que más nos pasa es preocuparnos por la salud. Y una de las cosas a las cuales tenemos que darle respuesta a través de la Biblia es a la salud, al dinero, y también a cómo nosotros podemos responder a cualquier evento en la calle, a cualquier evento en la casa. Ustedes de los que gritan, ustedes de los que forman el lío. Miren, hace unas semanas fuimos a ver una película. Invité a salir a mi esposa, ¿verdad? Fuimos a ver una película, y era una película romántica, era la película de Sonido de la Libertad. Fuimos a ver de qué trataba, yo se la recomiendo. Y después de ver la película, uno de los niños estaba enfermo. Nos dijo por el teléfono que se sentía mal. Pero ya habíamos tomado el taxi y salimos al sitio. Y le pedimos por favor al taxista que se parara, que se detuviera en una farmacia. Ninguna oportunidad no lo quiso hacer porque oye, que el semáforo, que la cosa, y avanzó. Y yo pensé, bueno, en el otro sí se para. Pero cuando llegó la otra oportunidad, en la otra farmacia, él no quiso detenerse. Y yo le dije, Señor, le vamos a pagar. No, el semáforo y la cosa, cuando arranque, yo tengo que arrancar. Y le dije, Señor, por favor, párese ahí, yo le pago la carrera, le pago el taxi, lo que cueste. No importa que no me he llevado. Habíamos rodado como 5 cuadras nada más desde ahí. Y yo me molesté en gran manera. Quiero decirles que yo también sufro de molestia en gran manera. Estaba muy enojado dentro del taxi. Y le dije al Señor, ¿usted tiene familia? Ojalá no le pasen este tipo de cosas. Porque lo que usted ha hecho es de animales. Yo le dije eso. Después yo dije, oye, no le hubiera dicho eso. Mi esposa me dijo, no le hubiera dicho eso. Quizás, si hubiera pensado mejor las cosas, me digo, no me callo, no digo nada, Señor, bajo la puerta, cierro y ya y listo. Pero a veces somos así. Tenemos un problema que tenemos que siempre aplacarlo con la palabra de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos da de su espíritu para cada una de estas cosas. Amén. Vamos a pasar por pruebas. Y dependiendo de cómo estemos nosotros en nuestra casa, si en la filosofía del mundo o estamos afiancados en la roca, que es la palabra del Señor y que es el mismo Cristo, van a venir las pruebas. Y dice el texto que vinieron vientos, que vinieron tempestades, que vinieron torrentes, pero no derrumbaron la casa porque la casa estaba cimentada en la roca. Pero está el otro. Está el otro que sufre las mismas situaciones. Miren, versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra,
¿Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa? Comenzamos mal. Y ya les dije, la filosofía, los pensamientos, las cosas de este mundo, todo, no, a mí me va a ir chévere y tal. Yo mejor no voy a la iglesia, porque cada vez que voy a la iglesia me pasa algo, etcétera, etcétera. Y descendió, lo mismo hermano, lo mismo aquí. Y descendió lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó. Sufrieron lo mismo las dos personas, ¿sí? Pasaron las mismas dificultades las dos personas, pero una tuvo un final diferente a la otra. El que dijo el creyente, y esto es para creyentes, el que dijo, no, bueno, yo voy a la iglesia los domingos, en la mañana y tal, y no necesito, ay, más, ahí está, ay, a veces pastilla en el grupo, la broma, la campaña, y hablan de la iglesia en casa, y hay que congregarse, y hay que trabajar, y hay que servir. Yo quiero ocuparme en esto, quiero ocuparme en que yo tengo que tener las 3 comidas de cada día, quiero ocuparme en esto, simplemente en esto, y ya, y voy el domingo, y para que el pastor se quede tranquilo, me ve allí sentado, y doy el diezmo y todo aquello. Yo quiero decirte que tu diezmo no me interesa. El que tiene que estar interesado en tus bienes, y que el Señor te bendiga esto. Porque a mí, y esto lo digo responsablemente, a mí el Señor me sostiene por su gracia y por su misericordia. Amén. Entonces, dice la Escritura, y se cayó y fue grande su ruina. Hermanos, al final de la historia, de cada tropiezo, de cada situación difícil, hay 2 resultados. Y el eslogan del mensaje de hoy es: escogiendo dónde fundar mi vida. Hoy hay que tomar decisiones, ¿sí? Hay que tomar decisiones. Hay que escoger dónde voy a fundar mi vida. Mi vida. No la vida del que tengo al lado. No la vida de mis hijos. No, hay que ver dónde yo voy a fundar mi vida. El otro creyente es como el primero. Tuvo la posibilidad de escuchar, tuvo la posibilidad de estar en las actividades, pero no hace lo que dice la Biblia. Él escucha, pero hasta ahí. No es obediente a la palabra, no le importa, pero se considera como un seguidor de Cristo. Está más interesado en el sueldo, en no llegar tarde al trabajo, en mantener un estatus, etc. Pero a los dos le llegaron vientos, le llegaron pruebas, le vinieron aguas con torrentes, y las dos vidas tienen diferentes finales. El sabio se encontró con que su casa, su vida, se mantuvo de pie, pero el insensato se encontró con una ruina muy grande. Muy grande. Y yo he visto y soy testigo de matrimonios cristianos que se disuelven, que llegan al divorcio, que van a la misma iglesia y llegan al divorcio porque sus vidas
no están fundamentadas en la roca, en la palabra del Señor. Y he visto matrimonios que pasando las mismas pruebas siguen adelante, porque sus vidas están fundadas en la roca, que es la palabra del Señor. De eso se trata. Yo quiero concluir. Le voy a pedir a las mujeres de esta iglesia que por favor ubiquen su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 20. Y a los hombres les quiero pedir que busquen en su Biblia en el libro de Juan capítulo 14 versículo 15. Las hermanas, Mateo capítulo 7 versículo 20, y los caballeros, Juan capítulo 14 versículo 15. ¿Sí? ¿Las hermanas lo tienen ya? Sí. Entonces vamos a leer con Ruth. Mateo 7:20. Ruth, a tu voz. Así que por los frutos los conoceréis. No es todo el que me dice Señor, Señor. Ahí, hermano. Así que, Por los frutos los conoceréis. ¿de qué cree usted que va a dar fruto el cristiano que lee, que ora, que ayuna, que se arrepiente, que quiere agradar al Señor? ¿De qué cree que va a dar fruto? Sino de la palabra de Dios. Hermanas, ¿quiere dar fruto? Den fruto bueno, porque también hay frutos malos. Los hombres, Juan capítulo 14, versículo 15, a la voz de nuestro hermano Waldir. 1, 2, 3. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está corta, ¿verdad? La conclusión. Si me amáis, si en verdad me aman, si es verdad que tú me amas, te dice Jesucristo, entonces guarda mis mandamientos. Amén. Hoy tuvo más largo el mensaje, ¿verdad? A veces uno se fastidia de los 30 minutos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Si no me amas, hermano, esto es fuerte. Cuando no guardamos el mandamiento, no estamos amando. Es lo que dice el texto. No estamos amando si no guardamos el mandamiento. Si me amáis, ustedes van a guardar mis mandamientos. Y esos mandamientos son la palabra del Señor. Y eso va a dar un fruto de labios que confiesan su nombre. Debemos estar arrepentidos si hemos estado diciendo Señor, Señor, y no hemos estado guardando su palabra. Repito, porque no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, aquel que es obediente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y le iba a pedir al músico que tocaba guitarra, pero el músico sigue. Vamos a orar. Y yo quiero invitarte a que reflexiones en lo que hoy el Señor trajo a esta iglesia con su palabra. Señor, gracias por esta enseñanza para mi vida. Gracias por tu hermosa palabra para mi vida.
Perdóname, Señor, si he estado siendo insensato. Perdóname, Señor, si no he estado absorbiendo, Señor, el tener un tiempo contigo como tú quieres tenerlo conmigo. Perdóname, Señor, si mis talentos, si los dones, no los estoy colocando al servicio de tu nombre en esta iglesia. Perdóname, Señor. Y yo quiero decirte, Señor, Señor, porque quiero vivir y hacer tu voluntad, tu palabra. Que cuando venga la tempestad, que cuando venga el viento, que cuando vengan los problemas, que cuando venga la enfermedad, que cuando venga la escasez, Señor, yo pueda ser como aquel hombre sabio que por haber retenido tu palabra, tu enseñanza, tu mensaje, mi casa y mi vida se mantuvieron de pie, porque tú la hiciste estar en pie. Te doy gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.